Bueno, como dijimos, anunciamos que íbamos a tener el inicio del programa con Carlos Segiaro. ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy anda? bien. Bueno, ¿cuántos temas para hablar? ¿Cuántos temas? ¿Cuál es el puente con neblina entre los gobernadores y el presidente? En realidad hace ya casi 2 meses el inicio de este proceso se veía venir, digamos, de enfrentamiento. Hace 2 meses era una reunión que fue muy significativa, aunque tuvo poca cobertura mediática, te diría, que hubo en Paraná entre varios gobernadores. La foto era muy fuerte, digamos, porque el anfitrión era Rogerio Frigerio, Claro. del PRO. Y en esa reunión vos los veías tomando café mano a mano a Rogerio Frigerio con Axel Kicillof, Claro. que uno podría decir son el agua y el aceite, pero estaba expresando claramente un proceso de construcción, llamémosle así, de parte de los gobernadores, con toda la intención de enfrentar al gobierno argentino en ese momento y hasta acá, digamos, en términos de dos temas centralmente. Uno era la distribución de los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, y el otro tema muy fuerte eran los fideicomisos que surgen de los recursos del impuesto a los combustibles a nivel nacional, entre los cuales uno de los usos es nada más y nada menos que el mantenimiento de las rutas nacionales. En realidad, esa primera reunión tuvo unos 10, 12 gobernadores, pero la reunión siguiente fue a los 15 días en el Consejo Federal de Inversiones en Buenos Aires, todos los gobernadores. Todos. Histórico eso, ¿no? Yo no sé, no recuerdo un antecedente. Bien. Y de ahí sale un proyecto de ley para enviar al Congreso, firmado por todos los gobernadores, planteando al Congreso de la Nación el tema de la distribución de los ATNs y el uso de los recursos de los fondos fiduciarios con respecto al impuesto a los combustibles. Después que eso llega al Congreso, es como que en el Congreso se envalentonan y le entran a meter otras cosas, que fue lo que aparece el jueves pasado en términos del tema de las jubilaciones, el tema de los discapacitados, la cuestión del Garraham, etcétera, etcétera. Yo digo, acá hay que separar de todo lo que se aprobó en senadores la semana pasada, lo que es lo primero que dijimos, donde el concepto es absolutamente generalizado, que es la distribución de los ATN y los fondos del impuesto a los combustibles, donde el gobierno nacional no tiene ninguna chance de revertir eso, pero ninguna chance. Y en los otros temas, jubilaciones, los discapacitados, tiene alguna chance de revertirlo, porque te acordás que el año pasado el presidente hablaba de los 87 héroes que lo habían acompañado en revertir el tema Bueno, de los esos jubilados. héroes también era fluctuante como el dólar. Por supuesto. Ahora, no hay ninguna chance de que consiga ni 87 ni 50 héroes para revertir el tema del impuesto a los combustibles y el tema de los ATN. Y el tema del impuesto a los combustibles está preanunciando de alguna manera, yo diría que esto que pasó en el Congreso la semana pasada y que va a seguir ocurriendo, por supuesto, es el preámbulo, es la introducción de dos batallas muy grandes que hay por delante, que son el tratamiento del presupuesto nacional y... No hay hoy. No, se empieza a tratar en septiembre. Y el otro tema de fondo, más duro todavía, es la discusión que tiene que existir con respecto a la reforma impositiva integral que está escrita en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que tiene que plantearse el año que viene. Las provincias yo creo que le están mandando un mensaje al presidente de la Nación, diciéndole... ¿Es político ese mensaje? Sí. Claramente. Es decir, la reforma impositiva integral que está planteada en el acuerdo con el Fondo Monetario implica revisar la política impositiva de los últimos 90 años. Y los gobernadores están de acuerdo en que eso ocurra, pero quieren sentarse a negociar eso claramente en términos de acomodar las fichas. Y esa negociación de todos los gobernadores en el famoso territorio federal con provincias bien de contraluz. Córdoba, La Rioja, sí, por ejemplo. Porque la negociación con respecto a... Todos en la misma mesa. Todos en la misma mesa. Porque en realidad el planteo del acuerdo con el Fondo Monetario y el borrador que existe de la reforma impositiva para el año que viene implica un reparto de los recursos nacionales, el IVA tripartito que ha sido anunciado por el Gobierno Nacional, y a cambio de eso, digamos, las provincias recuperen potestad impositiva, por ejemplo en el caso del IVA, pero que a cambio de eso estén dispuestas a eliminar el impuesto a los ingresos brutos. Y que además ese reparto tripartito implique que las provincias le repartan parte de esos recursos a los municipios, con el compromiso de que los municipios eliminen los impuestos o disminuyan sustancialmente los impuestos que gravan a la actividad comercial en las localidades. Bueno, entre el ingreso bruto y el IVA hay un parentesco. No sé si bueno, de consanguinidad, pero lo que pasa es parentesco que al fin.
el espíritu del proyecto de la reforma impositiva, que yo coincido, en realidad es reemplazar impuestos malos por impuestos buenos, que tiene que ver con que el IVA no es un impuesto buenísimo, digamos, pero en realidad se puede deducir de otra manera, mientras que ingresos brutos es un impuesto pésimo, desde cualquier criterio desde el punto de vista normativo. De tal manera que el espíritu de lo que se está planteando es correcto y los gobiernos provinciales están de acuerdo. Pero dicen, pero nos queremos sentar a negociar esto. Esto es parte de una negociación entre la nación y las provincias. Y lo que hemos visto la semana pasada es la punta de lanza, yo te diría, de un planteo de las provincias de la nación. De decir, estamos dispuestos a negociar. El que no quiere negociar sos vos. Entonces, si no te querés poner a negociar, no va a pasar nada acá. En el caso de, porque además pensemos, bueno, pero esto rompe la lógica del superávit fiscal, del equilibrio fiscal. Yo te diría, lo que está arriba de la mesa, en realidad, no rompe el equilibrio fiscal, sí le disminuye o puede eliminar el superávit fiscal que quería el presidente de la Nación. Quería alcanzar un superávit fiscal del 1,5%, con esto que está arriba de la mesa es difícil que lo pueda conseguir. Creo que no está en juego el equilibrio fiscal. Ahora, un punto de vista que es importante en la lógica. Pensemos en el impuesto a los combustibles. Encima, la discusión en el Senado de la Nación, en el momento en que el Gobierno Nacional saca un decreto eliminando Vialidad Nacional. La Nación hace 5 meses dejó de pagar el mantenimiento de las rutas nacionales. Los impuestos a los combustibles no se interrumpieron nunca en su incremento. Bueno, es que acá está el tema. La cuestión es la siguiente. ¿Qué están diciendo las provincias? Esta es una negociación que va a ocurrir. Lo que la Nación dice, no, bueno, vamos a ir a licitar, vamos a hacer peaje en las rutas nacionales. Vos podés multiplicar los peajes en la ruta 9, que une Buenos Aires con Rosario, Córdoba y después va al norte del país, y va a haber candidatos para todos los gustos, digamos. Ahora, ¿quién va a poner peaje en la ruta 40? Cuando tenés tramo que no circula nadie, ni los guanacos. Entonces, en realidad, ¿cuál es la lógica que está en discusión acá? Las provincias que están planteando decir, bueno, me voy a hacer cargo yo del mantenimiento de la ruta nacional en mi territorio, pero entonces déjame los recursos que estás cobrando para eso. Porque la Nación se está quedando con un recurso. Bueno, pero pasó en Córdoba ese arreglo verbal que terminó siendo la realidad de la 19. Pero esos recursos no están. Este es el tema. Bueno, es pero decir, Córdoba se encarga de eso. Bueno, pero el tema es el siguiente. Tiene el aparato bien Si la ubicado, Nación bien. está cobrando un gravamen para mantener las rutas nacionales, y ya no va a través del combustible, y claro. ya no va a mantener las rutas nacionales, lo que corresponde es que el recurso se lo pase a las provincias, estamos hablando del impuesto al combustible, se lo pase a las provincias, que son las que están dispuestas a asumir el mantenimiento de las rutas nacionales. Esto es de una lógica irrefutable, te diría. Es decir, ¿cómo vas a estar vos recaudando un gravamen cuando no te estás haciendo cargo del uso de esos recursos por ley? Porque además acá entra otra cuestión. Yo digo, las provincias son ineficientes, los municipios son ineficientes, el Estado es ineficiente. Pero una cosa es el presidente de la Nación diciendo, yo no me hago cargo de la salud, no me hago cargo de la educación, no me hago cargo de la infraestructura, no me hago cargo de la seguridad, pero me quedo con todos los recursos. Bueno, ahí sí, a ver, entonces el tema es, el presidente de la Nación administra ¿qué? Una plataforma puesta en una compu. Claro. Ahora, las provincias son las que tienen que hacerse cargo del territorio donde está la población. Este es el tema, digamos. Entonces, la discusión no es pareja. Es fácil que vos digas, yo hago un gran ajuste, si no te haces cargo de nada, y encima te haces cargo de juntar plata que no es tuya, y no la devolves. Entonces, así ajusta cualquiera. El tema es, las provincias están en otra posición. Usted me habla del equilibrio fiscal, el otro término que utilizó, ¿cuál es? El superávit fiscal que quería el presidente de la Nación. Le hago una pregunta de almacenero, no la entiendo. ¿Cómo vamos a lograr equilibrio fiscal, superávit fiscal pidiendo plata prestada? Ayúdeme. Lo que pasa es que eso tiene que ver con otra dimensión del análisis, que es la reserva del Banco Central y los dólares del sistema, que es la cuestión de los créditos. Los créditos se están tomando para fortalecer la reserva del Banco Central. En una política que lo hemos charlado tantas veces con vos. Sí. Cambiar el gobierno nacional que era absolutamente inconsistente. Absolutamente inconsistente. ¿Y cómo hacemos? Entonces nos íbamos todos de vacaciones a Brasil y gastamos todos los dólares. Bueno, eso era absurdo. Y en realidad hace 20 días Moody's, el JP Morgan, Morgan Stanley, le plantaron el taco al gobierno nacional. Porque una cosa era, y lo hemos charlado acá, que Carlos Segiaro dijera en Villa General Belgrano que hay atraso cambiario. ¿Puede ser? Sí. Una cosa es que lo dijera Carlos Segiaro, y otra cosa es que varios meses después lo digan las principales consultoras internacionales. Y desde que las consultoras dijeron eso hace unos 20 días, lo único que vemos en el mercado todos los días es cómo sube la cotización del dólar.
Claro. que es lo que en realidad tenía que pasar en términos de ir acomodando el tipo de cambio a Bueno, una pero está situación más fluctuando en el razonable. techo, según Sturzenegger. Yo escucho... El techo es 1.400 pesos Bueno, y todavía no llegó hasta no ahí, llegamos. está en 1.300. Faltan 100 mangos. Cuando se hizo la negociación con el Fondo Monetario y el gobierno argentino, fue el Fondo Monetario el que presionó para decir el techo tiene que estar en 1.400, porque el gobierno quería ponerlo más bajo. ¿Por qué el Fondo Monetario dijo no, el techo de la banda es 1.400? Porque el Fondo Monetario venía diciendo desde ese entonces, como lo hemos charlado acá, que el atraso cambiario era del 30%. Y esos 1.400 eran el punto del 30% de devaluación que el Fondo Monetario le estaba pidiendo al gobierno argentino, que el gobierno argentino no llevó adelante y que ahora lo va a tener que hacer. Bueno, pero va a tener que política de hacer por medio, progresista. ese techo se va a perforar. Usted sabe qué va a pasar. Bueno, política de por medio. vamos a ver, digamos, ahora tiene que llegar a los 1.400, Sí. no va a llegar rápidamente, digamos, pero va a ir en esa Antes de dirección. que termine agosto. Va a ir en esa dirección. Sí. Y corresponde que eso ocurra para que se recupere la competitividad. Porque hemos charlado con vos el hecho de decir, bueno, la Argentina cara en dólares era un problema para los hoteleros y los cabañeros de Villa General Belgrano, todo el mundo se va a Brasil, el Caribe, pero además pensemos hace 2 meses atrás. Desde hace 2 meses la Argentina está importando carne vacuna de Brasil. Porque yo me encuentro a alguien que me dice, no, ahora pasa que los hoteleros que son muy caros. Que ahora, si estamos importando carne vacuna de Brasil, quiere decir que ya no cierra nada. Quiere decir que ya no cierra nada. Y esto era una parte esencial del atraso cambiario. Decir, como lo decía el presidente y su ministro de Economía, que no había atraso cambiario, era querer tapar el sol con la mano. Y el hecho era que a mí que me acusaran de mandril o de conochanta, digamos, bueno, uno se la tenía que bancar. Ahora, el gobierno argentino no puede acusar de mandril a Moody's, a Morgan Stanley y al JP Morgan. Se acabó el chiste, digamos. Sí. Bueno, pero destinos como BGB en este invierno no les va a ir tan mal. ¿No? Bien. Pero, ¿y? ¿Qué sé yo? El Bolsón, cero turismo. No, por eso. Bueno, ¿qué hacemos con las cataratas? Bueno, yo creo ¿Vamos que, todo del otro lado? Yo creo que lo que ocurrió hace 20 días, cuando JP Morgan, Morgan Stanley y Moody's le dijeron al gobierno, hasta acá llegaste con el atraso cambiario, esto no va más, empezó a cambiar la situación y aceleración del dólar. O sea, vamos a ir a un proceso de sinceramiento del tipo de cambio que no tiene por qué ser explosivo ni ser el fin del mundo si el Banco Central y el gobierno argentino administran este proceso con un mínimo de racionalidad. Bueno, porque si no, sí vamos a tener unas vacaciones de verano complicadas. Si no hay racionalidad, las cosas se pueden complicar. Uno supone que la racionalidad va a estar arriba de la mesa. Sí. De parte del ministro Caputo, creo que sí. Esperemos que el presidente de la Nación tenga ese mínimo de racionalidad. Bueno, es que la política también nos va a atravesar. Por supuesto. Hay algunos volantazos y caprichos y autos en los pastos y derrapes y sigo con esa metáfora de calle, pero que en realidad te marca para dónde estamos yendo. Bueno, si hay un proceso de negociación que se inicia entre el gobierno y las provincias, si el gobierno nacional se tiene actúa, que realizar sí o sí ese encuentro. Provincia. Bueno, es lo lógico, ¿no es cierto? Porque si no, vamos a un nivel de conflictividad mayor. Entonces, si el gobierno nacional sigue diciendo que los gobernadores son un montón de cosas irrepetibles, digamos, o degenerados fiscales o todo lo demás, obviamente que eso no va a ayudar a un proceso de ir encontrando cómo encauzar esto, digamos. Ahora, yo percibo que las provincias tienen toda la disposición para avanzar en esta situación, siempre y cuando encuentren del otro lado alguien que no los esté insultando todo el día. Bueno, claro, entre esos insultos logró que los gobernadores patagónicos se sienten en la misma mesa que Gildo. Bueno, obviamente, o que, como decimos recién, que Rogerio Frigerio se siente con Axel Kicillof. No se puede administrar la Argentina, no digo con la motosierra, digamos, agrediendo a todo el que piensa distinto que vos. Es decir, la política expresa acuerdos, expresa cuestiones que están vinculadas a la negociación. Yo no creo que este país pueda salir adelante sin un mínimo proceso de negociación, que sería lo lógico, digamos, como en cualquier lugar del mundo. Está bien. El presidente de la Nación llegó hasta acá ganando puntos, insultando a todos, pero hasta acá llegó, me parece. El punto donde vemos a todos los gobernadores de la Argentina, como dijiste, ¿qué antecedentes hay? Creo que ninguno. Donde todos los gobernadores de la Argentina, de todos los pelajes políticos, tengan un discurso unificado frente al gobierno nacional,
está expresando, me parece, un punto del otro lado del mostrador. Está expresando, exacto, un punto de inflexión. Es un punto de inflexión que espero que el gobierno nacional, el presidente particularmente, interprete como corresponde. Bien. A mí lo que me preocupa, no voy a cambiar la historia y la vida a nadie, pero sí, nos seguimos endeudando para tener recursos en el banco. Bueno, esa era la inconsistencia que veníamos hablando hace meses de la política del gobierno argentino con respecto al tema cambiario. Este objetivo obsesivo de bajar la inflación cueste lo que cueste, que implicaba poner un tipo de cambio totalmente atrasado, que ponía en riesgo a un montón de sectores productivos, de bienes y servicios, incluyendo los sectores turísticos. Pero a ver, pongo en el extremo, porque que alguien me diga, no, la apertura económica está bien, porque la Argentina no tiene por qué tener fábricas de juguetes, ni textiles, ni calzado. Ponele, como dicen los adolescentes. Pero a ver, que lleguemos a importar carne vacuna, me está poniendo arriba de la mesa que ya no cierran las cadenas agroindustriales. Entonces, ¿de qué va a vivir la Argentina si no cierran ni las cadenas agroindustriales? ¿De vaca muerta? Bueno, entonces estaba claro que estábamos ante una política de atraso cambiario, poniendo a la Argentina en una posición muy cara frente al mundo, que estaba buenísimo para irse de vacaciones a Brasil, pero que de ninguna manera cerraba en términos de competitividad de los sectores productivos. Esa película, está claro, ya no va más. Le recuerdo que en el primer frío vaca muerta no lo largo más acá, ¿eh? Le recuerdo la posada. Bueno, terminamos acá. Muy bien. Gracias por venir. Carlos Sellar, charló con nosotros. Seguimos, recién empezamos.